Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. La levadura de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Bueno, familia, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que es la espada del Espíritu Santo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es tu palabra la que nos santifica. Es tu palabra la que exhorta, la que corrige, la que enseña, la que en ocasiones como esta, Señor, disciplina. Padre, yo te ruego, Dios, que en esta mañana tú nos ayudes a ser hijos e hijas obedientes a tu palabra. Padre, que no huyamos de la instrucción, de la corrección, que como nuestro Padre, por medio de nuestro Salvador Cristo que eres, que no huyamos de los lugares donde tú nos quieres llevar para enseñarnos y mostrarnos lo que hay todavía en nuestros corazones, y esto es incredulidad. Una incredulidad diferente para los creyentes, pero Padre, también yo oro por aquellos amigos que están acá, que ante ti, Dios, no creen. Yo te ruego, Dios, que hoy puedan entender por milagro tuyo que todavía hay vida para creer y dejar la incredulidad y ser salvos por ti. Así que tanto para tu iglesia, santifícanos, y para nuestros amigos, sálvalos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. En realidad creo con todo mi corazón que Dios en su palabra, como ya lo he dicho en varias ocasiones, hay textos que se deben enseñar según el tono del texto. Hay textos que nos permiten disfrutar de manera más cercana, como lo vimos la semana pasada, la provisión y el descanso, el qué bueno que es nuestro Dios. Hay textos en la palabra de Dios que son tiempos para tener conversaciones serias con Dios. Hay momentos cuando mis hijos saben que papi va a hablar y papi está riéndose y papi va a enseñar y es un tiempo de jugar, de reír, pero hay tiempos cuando papi va a hablar. Y en mi casa se sabe que cuando papi va a hablar en inglés es porque papi quiere llegar al corazón de sus hijos, porque quiero que me entiendan. Bueno, hoy parece que Dios quiere tener una conversación con nosotros como sus hijos. Porque el problema el cual Cristo quiere tratar en cada uno de nosotros no es cualquier problema. Sigue siendo nuestro Padre Celestial amoroso que Él es, compasivo que Él es, lleno de gracia que Él es, pero porque todos aquellos que son hijos amados del Dios amoroso, por amor, Él les disciplina. Y hoy vamos a ver a Cristo haciendo eso con sus discípulos. Así que todos hemos escuchado el refrán que dice: soldado advertido o avisado no muere en guerra, o guerra avisada no mata soldado. Bueno, hace unos domingos atrás yo leí un quote, una referencia de Spurgeon sobre la incredulidad, que creo que mientras que recordaba dije, yo lo voy a volver a leer porque yo quiero que esto nos ayude a recordar que soldado advertido
no muere en guerra. Bueno, escucha esto de Spurgeon, que él dice: la incredulidad es gran cobardía porque rechaza el camino de salvación de Dios. Muy a menudo hace demandas irrazonables de Dios. Se entrega a pensamientos distintos a Dios. Menosprecia al Señor Jesús. Oh, incredulidad perversa, incredulidad que deshonra a Dios y mata el alma. Querido oyente, ten cuidado contra eso, porque te excluirá del cielo a menos que lo excluyas de tu corazón. La incredulidad no es la falta de creer, es el creer en el lugar o en la persona equivocada. Si tu amigo estás aquí, yo no estoy diciendo que quizás tú no crees, tú crees. Tú puedes creer que no hay un Dios y esa es tu creencia. Tú puedes creer que hay una fuerza mayor y esa es tu creencia. Tú puedes creer en ti misma o en ti mismo como que no eres tan malo y por lo tanto, pues si hay tal cosa como el cielo, tú puedes llegar allá. El problema no es que crees, el problema es qué crees. Y lo mismo para el creyente. El problema nuestro, nuevamente, que por gracia ya no es incredulidad de no creer en Dios correctamente, por gracia creemos en Dios. Por eso de ser incrédulos somos creyentes. Pero la misma prueba para nosotros sigue siendo la misma aún como creyentes. ¿En qué áreas de nuestra vida no creemos en Dios? No para salvación, pero sí para santificación. ¿En qué áreas de nuestra vida pasamos como que, bueno, pues esto es muy difícil, esta tentación, yo tengo que ceder? O esta situación es muy compleja, yo no creo que Dios ya tenga solución para este matrimonio. O esta conversación es tan difícil que mis hijos, yo no sé ya más qué hacer, me va a tocar darles más fuerte, me va a tocar hacerlo a mi manera como me enseñaron. No, no sé en qué situación tú te encuentras, pero tú tienes la oportunidad de creer en lo que Dios quiere hacer y ha dicho que hará en su palabra, o aún como creyente, ceder ante lo que tú crees que posiblemente, si no es con fines de la palabra de Dios, te llevará a desobediencia a Dios. Así que hoy nuevamente tenemos el caso de cómo Jesucristo llama la incredulidad de estos fariseos y le llama la levadura de los fariseos. Pero antes de pensar en panes con los discípulos, tenemos que pensar nuevamente en el corazón. Y para eso yo quiero que nosotros veamos hoy la incredulidad de los fariseos y después vamos a ver entonces la orden de Jesús. Cuídense de la incredulidad. Y después entonces vamos a ver entonces cómo Cristo ordena, es un mandato. Cuídense, no es un juego. Cristo provee, vemos a Cristo como el proveedor, vemos a Cristo como el compasivo, vimos a Cristo como el suficiente. Entonces, ten esas imágenes en presente. Ellos han visto esto, las multitudes vieron esto. Hemos visto nuevamente a Cristo obrando de una manera única, misericordiosa, compasiva. Y el texto termina con una nota alegre. Yo no sé si te recuerdas que la semana pasada el texto termina de esta manera en Romano estoy yo, en Marcos 9, el 8 en adelante dice, todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Termina la escena con una escena de satisfacción, de llenura. Hemos visto entonces la escena que de una buena comida espiritual, porque Cristo les enseñó. Ahora entonces están también con una buena comida física por medio del compañerismo y obviamente por una tremenda y deliciosa comida que Cristo provee. Tenemos esta escena así y pareciera que ya el texto entonces se va a mover a por fin Cristo va a descansar, por fin Cristo va a tener el tiempo de hablar con los discípulos y que los discípulos puedan explicar que por fin han aprendido algo. Y la pregunta de nosotros es, ¿será que aprendieron algo? ¿Será que aprendieron por fin? Y vamos a ver que ese no es el caso. Pero antes de esto vamos a ver que nuevamente Cristo se encuentra con este grupo de personas llamados los fariseos. Pero nuevamente antes de esto vemos que Cristo no se detiene. Ya hemos dicho anteriormente, luego el texto termina, los que comieron eran unos 4,000, Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Entonces Cristo nuevamente está movilizándose. Cristo vino con una misión a esta tierra, lo hemos visto ya varias ocasiones, hace 2 domingos pasados vimos que Jesucristo no vino a tomar vacaciones de su reino eterno.
Él no se tomó unas vacaciones de su reinado eterno y dijo, bueno, déjame saber que tomarme unas vacaciones, voy a tomar estas vacaciones que no me he tomado y las necesito. Ni tampoco Cristo vino como turista a esta tierra. Él vino a un mundo y cada encuentro con cada persona con la cual él interactuó, sean religiosos como fariseos o incrédulos como los que hemos visto, Cristo vino a recordarnos algo y es que vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, con personas pecadoras. Cristo mismo vino a este mundo roto, quebrado por el pecado, con conversaciones con pecadores, pero este mismo Cristo es el mismo Salvador. Es el mismo que está colocando orden al caos. Nuestro Salvador es un Salvador que no va a minimizar el caos, Él organiza el caos. Él no va a minimizar la incredulidad, Él da fe al incrédulo. Él no va a minimizar las circunstancias difíciles de las personas. Él quiere mostrarse en esas circunstancias difíciles de nosotros. Y lo hemos visto a lo largo de esta serie de Marcos, cómo Cristo es tan intencional, preciso, directo con cada una de las personas con las cuales Él interactuó. Él es compasivo, Él se acerca a esas áreas de la vida de estas personas porque nuevamente Él quiere recordarnos que el orden de Dios ha llegado. O, podríamos decir, el reino de Dios se ha acercado. Podríamos decir, el autor de la vida ha llegado al desorden de la vida que nosotros hemos causado. Cristo vino a poner orden y comienza eso con tu corazón. Cristo no está tan interesado en arreglar tu casa por fuera y ver tu corazón bien dañado. Cristo está muy interesado en arreglarnos de adentro. Arreglarnos de adentro. Eventualmente Él arreglará esta tierra. Dice Pedro que vendrá y esta segunda destrucción, porque la primera fue por medio de agua, ahora va a ser por medio de fuego. Y Él va a destruir esta creación y la va a hacer de nuevo. Pero para hacerla de nuevo, Él está haciendo lo que ya es una realidad, una nueva creación. Y dentro de esta nueva creación se encuentran nuevas criaturas. Esta nueva creación es una garantía, nuevas criaturas son garantía, y así como Él hará esa nueva creación con nuevo cielo y nueva tierra, de igual manera esta nueva criatura está haciéndolo cada vez más con fines de aquel que es el hombre verdadero, el perfecto hombre, Cristo. Vestidos en Él estamos nosotros. Por lo tanto, vemos que Cristo tiene una intención de ayudarnos en estas áreas que no le traen gloria a Él. Y Él nos va a enseñar por medio de un ejemplo que no es el correcto como los fariseos. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en los fariseos o escuchas a los fariseos o lees sobre los fariseos, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Ahora piensa el momento, ¿qué es lo primero que cuando yo leo los fariseos o escucho a los fariseos, qué es lo primero que yo logro decir o pensar en mi mente? Bueno, quizás algunos de nosotros somos como nuestros niños o como niños que cuando se les lee un cuento de donde viene la escena del personaje malo, el niño ya sabe y dice, ah, ese es el malo. Bueno, a veces nosotros tendemos a pensar así, ah, los fariseos, los malos, los religiosos, los que no van con fines de Cristo, los que Cristo es los grupos que más fuerte Cristo le habla. Bueno, los fariseos, como ya lo he dicho en varias ocasiones, son los separados, ellos se consideran como los separados. Aquellos que estaban buscando vivir en cierta santidad, aquellos que querían ser los que guardaban la ley de Moisés, pero también le agregaban a la ley de Moisés. Aquellos que no simplemente creían en lo que la ley de Moisés decía, más no practicaban, pero creían, y a la misma vez aquellos que le habían agregado adiciones a la ley por medio de lo que los ancianos en aquel entonces enseñaban. Tenemos entonces aquellos que buscaban vivir en santidad. Ahora, si bien es cierto, estos judíos, fariseos separados, era un mismo grupo, no podemos asumir y pensar que todos los fariseos eran malos. Es algo que tenemos que corregir a veces, porque cuando pensamos en los fariseos, todos son malos. No, hubo un grupo de ellos, por ejemplo, que cuando Cristo se encontraba y era a ser perseguido, fíjate cómo Lucas 13:31 dice, advirtiéndoles a Cristo, le dice, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea, algunos fariseos ayudaron a Jesucristo. Entonces, no todos los fariseos son malos en ese sentido. Algunos querían realmente conocer si Cristo realmente era el Mesías. No todos, en su mayoría, pero no podemos minimizar y decir, concluir que todos los fariseos entonces eran como estos fariseos. Por lo tanto, sí había un grupo de fariseos. Un grupo de fariseos como este que encontramos en el versículo 11. Este grupo de fariseos que nuevamente lo que querían hacer era probar al Señor Jesucristo.
Aquellos fariseos que desde comienzo vemos que estaban siendo enviados por otros fariseos para probar y confirmar que en realidad Cristo estaba endemoniado. Ellos ya lo han dicho y están probando con cada escena que quieren hacer es mostrar que lo que Cristo está haciendo, los milagros, las señales y todo esto, en realidad esto es por medio del príncipe de los demonios, Belcebú. Este es un endemoniado haciendo cosas con el demonio. Eso es este grupo entonces de fariseos que buscaban discutir con el Señor Jesucristo. Recuerda que el texto nuestro de una vez salta a esta conversación después de la multiplicación de los panes y los peces. Dice, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Salieron de dónde? Y creo que estaban discutiendo, porque el texto no nos dice que estaban discutiendo. Obviamente están pidiendo una señal. Pero ¿de dónde surge esta conversación? Bueno, algunos comentaristas dicen que esta es una intención de Marcos de regresarnos al capítulo 3. Yo no sé si tú recuerdas que nosotros ya pasamos por todo esto, pero el capítulo 3, ya en el versículo 22, como yo acabo de mencionar, vienen estos escribas que habían descendido de Jerusalén y decían, tienen a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y parece entonces que Marcos toma toda esta pausa, nos da varios ejemplos y ahora la conversación continúa. Es como que ya han visto a Cristo. Miren lo que lo que los fariseos han dicho, este está endemoniado. Ahora, Marcos toma una pausa, nos da varias indicaciones de quién Cristo es por medio de parábolas, por medio de milagros, para que tú concluyas eventualmente, no, este no está haciendo nada por demonios. Al contrario, Cristo es el enviado de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios mismo, Cristo tiene tal autoridad. Entonces, para cuando tú leas a los fariseos, ojalá se espera que tú concluyas diferente a los fariseos. Desafortunadamente, también los discípulos, los apóstoles, no concluyeron al principio de la misma manera que nosotros tendremos que concluir. Dudaban todavía, no entendían a Cristo. Y lo que hace Marcos nuevamente es resaltar, sí vamos a hablar de los fariseos, pero discípulos, no se pierdan ustedes en el cuento. Es muy fácil mirar a los fariseos como los malos y olvidarse que dentro de otros, dentro de la historia, hay otros que por gracia han sido salvados, pero que están creciendo su salvación. Hay otros en la historia que necesitan estar constantemente y conscientemente autoevaluándose, porque es muy fácil ver mis áreas buenas cuando me las comparo con los malos. Y se olvida que hay áreas malas dentro de mí. Entonces los discípulos podían haber aprendido los fariseos, decir esos son los malos, pero nuevamente Cristo quiere recordarles este tiempo, que Él es enseñarles el peligro de la incredulidad que hay en cada corazón. Estos fariseos, regresando al texto nuestro, discutían con Cristo. Esta discusión no es una discusión con un café, ven, vamos a discutir, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? No, ellos no estaban discutiendo de alguna manera como amablemente con Jesucristo. No era un tipo de discusión agradable, amigable. Era nuevamente, y el texto lo dice claro, es una discusión con fines de probar a Cristo. Cuando el texto dice, discutían con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Ahora, esta palabra es interesante. Yo sin saber que iba a entrar a este texto, hace unas semanas atrás comencé un estudio personal sobre esta palabra probar. ¿Qué quiere decir probar? ¿Qué quiere decir pruebas? ¿Qué quiere decir las tentaciones? Bueno, hay diferentes palabras, tanto en hebreo como en griego, sobre esta palabra. En hebreo por lo menos hay 4 palabras de prueba. Y hay por lo menos en griego 3 palabras de tentación, de prueba, que son como que igual las palabras, pero su contexto nos va a determinar qué uso se le está dando a esta palabra. Bueno, en este caso, estos fariseos estaban tentando a Cristo. Lo estaban poniendo a prueba. Querían como que decirle a él, ¿sabes qué? Nosotros estamos tan seguros que tú no eres el Hijo de Dios, que tú eres un demonio, que tú eres el príncipe o haciendo las cosas por el príncipe de los demonios. Lo que tú estás haciendo no viene de Dios. Por lo tanto, te vamos a poner a prueba. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, el profeta esperado, el Mesías anunciado, y que haces todo esto en el nombre del Dios Altísimo, entonces confírmalo. Confírmalo, pruébalo. Confirma que realmente Dios es quien está haciendo esto por medio de ti. Por tanto, pide una señal del cielo. Eso es una indicación de que realmente queremos que Dios mismo muestre que tú eres Cristo. El corazón de estos fariseos era un corazón incrédulo para con Cristo.
No era una falta de señales, porque las tenían. Era una falta de que ellos no comprendían de dónde viene la autoridad de Cristo. Los milagros estaban, las señales estaban. Sin embargo, lo que había en su corazón era que no creían que Cristo es la señal. Cristo es el milagro mismo, no lo que Él hace. Es Cristo la persona de Cristo que ellos no entendían. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era probando a Cristo, tentando a Cristo. Uno de los comentaristas dice, consideraban los milagros de Jesús como acciones ambiguas, cuyo significado debe ser confirmado por una señal. Es decir, signifique si tú eres el Cristo o si tú no eres el Cristo. Nuevamente, esta palabra de probar tiene esta idea de tentar o de probar, sea de tentar, de probar para probar el carácter, la fe y la virtud, que ahí es donde yo creo y entro, que por eso es que Dios nos prueba. Y yo todavía no he terminado mi estudio y ojalá se la pueda compartir, pero yo creo que Dios, obviamente estoy convencido que Dios prueba, Satanás tienta, pero Dios gobierna ambas. Por lo tanto, no es que ellos están probando el carácter de Cristo para que confirme lo fiel, lo hermoso, lo santo, lo perfecto que Cristo es. Esto no es lo que ellos están haciendo acá. La palabra es entonces tentar. Están haciendo tentar, están tentando a Jesús para que él peque contra Dios. Pero nuevamente se quedaron con las ganas, mas nunca pecó. Se quedaron con las ganas y esperando a que Cristo fuera a ser tentado y pecara, pero nuevamente Cristo jamás les dio tal privilegio de verla a él de verla a él pecar, porque él jamás pecó. Él es el único perfecto, el único santo. Esperando su caída, entonces se quedaron con las ganas. Pero Cristo sí hace algo y es que le muestra su ira contra estos fariseos. El texto continúa y dice, suspirando profundamente. Esto es un respiro desde adentro, ¿no es? ¿Tú sabes ese momento cuando estás molesto? Obviamente cada respiro nuestro de molestia es con enojo, con pecado. Cristo en lo más profundo de su ser, con toda ira que tiene, él jamás peca. Él es el único que puede airarse completamente, verdaderamente y jamás pecar. Tú y yo, por más que queramos airarnos, hay momentos de enojarnos, como Pablo dice en Efesios, airaos pero no pequéis, o enójense pero no pequen. Realmente nuestro corazón está combinando siempre casi estas dos. Es casi siempre, casi muy no común que nosotros nos airemos sin pecado. Podemos responder de una mala manera, pero Cristo lo que hace es que respirando muy adentro en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Les voy a decir una cosa, yo no les voy a dar ninguna señal a ustedes. Ustedes no me van a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer para confirmar y testificar que yo soy quien yo soy. Ustedes no me van a poner a prueba a mí. Es más, una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos nuevamente es lo importante que nosotros tenemos que entender lo que desagrada a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, que se les pruebe. La Biblia está repleta de testimonios, de ejemplos, que cuando yo estoy haciendo este estudio me doy cuenta, espérate, la Trinidad completa es probada. Y cada vez que alguno de ellos es probado, la respuesta es muy bonita. Lo vemos en la iglesia primitiva cuando probaron a el Espíritu Santo y fueron asesinados por mentirle al Espíritu Santo, es decir, mentirle a Dios. ¿Por qué probaron al Espíritu de Dios? Entonces, nuevamente, yo creo que tú vayas conmigo brevemente a uno de los salmos que habla sobre la incredulidad y el momento de probar a Dios. Ve conmigo brevemente al Salmo 78. Salmo 78, yo lo voy a leer algunos versículos del Salmo 78 porque habla del pueblo infiel, habla de la incredulidad, habla de la prueba contra Dios. Entonces, Salmo 78, fíjate cómo dice algunos versículos, yo voy a tratar de conectarlo con esto. El versículo 17 al 22 dice, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios. La misma palabra que usa los fariseos para probar a Cristo es para tentar a Jesucristo, pidiendo comida a su gusto. Está hablando del pueblo de Israel. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? No te olvides el contexto de cómo Cristo puso una gran mesa en el desierto, proveyendo lo que no había, multiplicando
espérate, el mismo Dios que proveyó es el mismo Dios que está contigo hoy. Yo voy a proveer. ¿Cómo tú me vas a poner en prueba a mí? ¿Cómo tú me vas a probar? Como que si yo no puedo suplir en el desierto o en el río. Yo soy el dueño de todo. Yo proveo cuando yo quiero proveer. A mí no se me acaban los recursos. A ti sí, mucho. Pero a mí nunca se me acaban los recursos. Entonces, cuando el texto sigue diciendo el versículo 20, entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Y tú conoces la historia. Ahora lee el versículo 40 al 42 del mismo capítulo 78 y dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. ¿No se acordarán de su poder del día que los redimió del adversario cuando hizo sus señales en Egipto? Nuevamente, lo que tenemos acá, cuando pasamos ahora a la historia de Marcos, para tratar de ayudarte a conectar todo esto, por tiempo no va a leer otros más, pero a Dios no le agrada que se le pruebe. A Cristo no le agrada que se le pruebe. Al Espíritu Santo no le agrada que se le pruebe. Ni los incrédulos probando a Dios es algo que a Dios le agrade y verán, si no se arrepienten por el resto de la eternidad, lo grave que fue probar a Dios, en no creerle a Dios. También nosotros no podemos ministrar como iglesia y pensar que como iglesia estamos seguros probando a Dios. A Dios no le agrada que su iglesia le pruebe. A Dios no le agrada que los discípulos prueben su fidelidad. A Dios no le agrada, a Cristo no le agrada que su iglesia siga en áreas de incredulidad, pensando que Dios va a estar ok, porque todavía Él me entiende que yo estoy de este lado y que como que Dios, bueno, Él sabe que yo lucho, pero no lucho. Él sabe que no soy tan mala como la que está al lado mío. Yo no soy tan malo como el que está al frente mío. Yo. Y Cristo dice, es a mí a quien me estás ofendiendo. Es a mí a quien tú no estás obedeciendo. Por lo tanto, vemos aquí con este ejemplo de Cristo que al suspirar muy adentro es una indicación de que Cristo no está jugando con lo que está pasando al frente de él. Cristo está suspirando profundamente contra estos discípulos, contra estos fariseos, porque nuevamente lo están colocando a prueba. Y Cristo dice, yo no voy a ceder a lo que ustedes me están diciendo. Yo no les voy a dar a ustedes el gusto, ni siquiera de darles una señal, porque nuevamente la señal ya se les ha dado. Y es con quien ustedes están hablando. Yo soy el Señor y la molestia de Jesucristo está fundamentada en el mandato de Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios. Deuteronomio 6:16. Cada acto de incredulidad violenta el texto. Cada acto de no creerle a Dios está probando a Dios y Dios, eso no es algo que a Él le agrade. Por lo tanto, Cristo se molesta. Y su ira entonces es la respuesta adecuada contra el quebrantamiento de su palabra. Cuando vemos que entonces él respiró profundamente, se enojó, se molestó, es decir, ¿cómo ustedes van a pedir señal? No les voy a dar señal alguna. Y se marchó indignado, se marchó molesto de esta presencia de los fariseos. No podemos concluir que entonces tentaron a Cristo y él respondió con enojo, como la respuesta a la tentación. Al contrario, al molestarse Cristo con lo que están haciendo, Él está confirmando su perfección, que Él no va a violentar su texto, su palabra, que Él no va a violentar lo que Él ya ha estipulado. Por tanto, Él se marcha de este lugar molesto con aquellos que deshonraron su nombre. Ahora bien, ¿cómo esto se aplica a los discípulos? Porque el texto termina de esta manera y dejándolos embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Esta es la incredulidad. Esta es la incredulidad de los fariseos. Para entonces entender esto, la historia continúa. Entonces ahora hemos visto la incredulidad de los fariseos, cómo lo probaban, cómo demandaban de él una señal, porque no creían que Cristo era el Señor, sino más bien un endemoniado. Ahora veamos entonces cómo el texto, Cristo usa ese ejemplo para advertirle a sus discípulos. Por tanto, la orden de Jesús es cuídense de la incredulidad. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú has dejado algo en casa porque saliste corriendo. A mí me pasó esta semana, dejé mi celular en la casa. Estaba corriendo, dejando a los niños en el colegio, me voy a toda velocidad, llegándolos. Cuando, ay, mi teléfono. Cuando salimos de afán, normalmente dejamos ciertas cosas. Esta semana se me quedó el celular, hace unas cuantas semanas se me quedó el almuerzo.
Tuve que regresar a la casa, menos mal ahora mismo cerca, para traerme almuerzo. Entonces, normalmente pasa eso, que cuando estamos de afán, dejamos algunas cosas. Cristo se fue de afán. Sale de este lugar, deja a estos hombres, los fariseos, y parecer, yo me imagino a los discípulos estando ahí, escuchando a Cristo, hablando con los fariseos, mirándolos, y de repente Cristo se marcha inmediatamente. ¿Qué hacen los discípulos? Bueno, seguir a Cristo. Es interesante que el texto entonces dice, los discípulos habían olvidado de tomar panes. O sea, porque en ese momento de salir corriendo se les olvidó los panes. No sé qué es lo que haya pasado en ese momento, pero se les olvidó agarrar panes. No llevaban la provisión para el alimento y parece nuevamente entonces que el texto dice, olvidando los panes y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado. Ahora, una de las cosas que a mí me encanta de Cristo y estoy disfrutando más esta serie es ver la intencionalidad de Jesús. Jesucristo toma un milagro que él ha hecho, la multiplicación de los panes y los peces, toma una discusión con los fariseos y teniendo fresco eso en la mente de sus discípulos, Cristo entonces les enseña algo. Se les olvidó los panes, acabando de ver una multiplicación de los panes, se les olvidó los panes cuando vieron la conversación con los fariseos y Cristo toma la oportunidad de que no tenemos nada, se nos quedan los panes y Cristo les enseña algo y dice, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y tú pones a pensar, espérate, yo creo que yo haría lo mismo. O sea, yo no creo que ninguno aquí sea el gran teólogo o el gran espiritual para decir, no, pero Cristo no está hablando de los panes que él multiplicó. No, Cristo no. Ellos, me imagino, la respuesta natural de ellos es esto. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. O sea, era tan seria la incredulidad, lo que ellos no comprendían, lo que ellos no entendían, que nuevamente al mirar todo esto que estaba pasando, Cristo les llama y dice, miren, miren, atentos, atentos, tengan cuidado. Yo, si tú te diste cuenta, la repetición de estas palabras, tengan cuidado, cuídense. O sea, la mejor manera de traducirlo a lo que está tratando de decir, el mandato es cuídense, la orden es cuídense, lo que yo estoy por decir no es un juego. Yo le estoy haciendo un doble énfasis de la seriedad de lo que acaba de pasar con estos fariseos, pero lo peor que todavía es que está pasando en tu corazón, querido discípulo. No miren tanto la incredulidad de los fariseos, no discutan tanto entre ustedes de lo que está pasando, más bien obsérvense qué es lo que hay aquí en su corazón. Nuevamente, yo me imagino la conversación de esos discípulos cuando Cristo le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, y yo me imagino preguntándose entre ellos, espérate, ¿a quién se le olvidó el pan? Yo me imagino, hey, tú lo traías. Otros quizás dirían, espérate, yo no tomé ningún pan de los fariseos. O sea, yo sé que yo tenía hambre, pero yo no agarré ningún pan de ellos. Yo no tomé ningún pan de ellos, o algunos quizás ya molestos. ¿A quién se le ocurre entre nosotros, por favor, agarrar un par de los fariseos cuando Cristo los acaba de corregir? ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes fue el que agarró el pan de los fariseos? Yo me imagino unas conversaciones, nuevamente eso no está en el texto, pero yo me imagino qué es lo que ellos estuvieron a haber pensado, qué es lo que estaban pensando, qué es lo que ellos están pensando en su mente en ese momento. Pero nuevamente ahora la conversación se dirige hacia los discípulos. Ahora la conversación es Cristo llegando al corazón, pero para ver esto yo creo que tú veas conmigo estos versículos nuevamente. Ellos discutían entre sí, el versículo 17 ya al 21 es casi Cristo llevándolos poco a poco a lo que Él quiere enseñarles. El versículo 17 dice, dándose cuenta, Jesús le dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Nuevamente, Cristo les ha dicho, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿En serio ustedes están discutiendo sobre panes? Cuando acabo de corregir a los fariseos, ¿ustedes piensan que yo estoy hablando de panes? ¿Ustedes piensan que yo estoy hablando de levadura como que si fuera lo que da el crecimiento al pan? Entonces hay varios problemas aquí que tenemos que verlos claramente. Primero, el problema de los discípulos era en parte porque no comprendían ni entendían a Jesús. Cristo dice en el versículo 17, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Viendo la seriedad con lo que le acabo de hablar a estos fariseos, ¿ustedes también no comprenden, no entienden? Segundo, no simplemente era un problema que no comprendían ni entendían, es un problema del corazón que todavía estaba endurecido. Fíjate el versículo como continúa el versículo 17. Tienen
el corazón endurecido. Preguntas, ¿tienes el corazón endurecido? Después no simplemente era que no tenían, que tenían el corazón endurecido, pero también otro problema era que no tenían ojos para ver. Cristo continúa y les dice, teniendo ojos, no ven. Dice, como que no han entendido todavía, déjame poner un poco más allá. ¿Tienen oídos y no oyen? Ahora, lo único que sí tenían bueno, quizás era la memoria. Porque cuando Cristo les dice, ¿no recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos respondieron correctamente, 12. Y después Cristo les da otra pregunta, y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7. Y la conclusión de Cristo es, entonces les dijo, ¿aún no entienden? Nuevamente, el problema que Cristo está tratando de tratar con sus discípulos no era matemáticas o memoria. El problema que Cristo está tratando con sus mismos discípulos es tan profundo que Cristo está diciendo, ustedes todavía no me comprenden, ustedes todavía no me conocen, ustedes viendo milagros, señales, se olvidan de lo que yo les estoy diciendo en cuanto a mi persona. Cuídense de la incredulidad, cuídense de buscar señales y no ver adentro el corazón. Cuídense de ignorar áreas de su vida y minimizar lo que está pasando dentro de su corazón. Nuevamente, Cristo no está hablando de la levadura del pan, Él está hablando de la levadura de la incredulidad de los fariseos. Y Cristo, conociendo el corazón de sus discípulos, les dice, ustedes cuídense de eso. Porque todavía está el momento en que ustedes todavía no me comprenden. Todavía estamos hablando de lo mismo y ustedes no me comprenden, ustedes no me entienden. Todavía tienen el corazón endurecido. Todavía viendo, no ven. Escuchándome, no me escuchan. Es un tema serio de la incredulidad en el corazón nuestro. Y Cristo nuevamente lo que dice es esta levadura. Él toma el ejemplo de algo común y corriente como la levadura para decirles, así como la levadura hace su trabajo en que esto crezca, la incredulidad de los fariseos, si ustedes no se cuidan de eso que está en su corazón, va a crecer y crecer y crecer. Esta semana por primera vez pude hacer mi propia masa de pizza y pude notar más después de ver y leer cómo es que funciona la levadura. Pude notar cómo la levadura cumple su objetivo de fermentar el azúcar que está presente ahí en la harina y pude ver cada vez que decía, ok, ahora déjelo tanto tiempo ahí. Ay, sí creció, póngalo en la nevera. Ay, creció. Entonces vemos la levadura como ayuda a que lo que hay en la harina entonces lo fermente y crezca. Bueno, Cristo está tomando este ejemplo nuevamente y le dice, así pasa con la incredulidad, que llega a un corazón y lo que empieza a hacer es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Hasta el punto en que nuevamente tú no te das cuenta de cuán lleno estás de incredulidad en tu corazón. Todo comienza con algo pequeño y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Por lo tanto, parte de la tarea para nosotros va a ser nuevamente cómo somos discípulos obedientes que observa su vida, lo que yo le he dicho en varias ocasiones a ustedes, iglesia, cómo somos estudiosos de nosotros y evaluamos las áreas de incredulidad de mi corazón, porque si solo tengo ojos para lo bueno que estoy haciendo, la incredulidad se va a encargar de que más ciego estés de las áreas que no estás haciendo bien. La incredulidad es un enemigo serio de tu corazón, porque te va a cegar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y cada vez vas a pensar y cada vez vas a decir, bueno, yo no soy tan malo, yo no estoy haciendo tantas cosas malas, no es tanto que lo hago, bueno, fue una vez nomás que hice, o no, respondí de esta manera, y vamos a ver cómo eso se aplica al corazón cada vez más, pero nuevamente, Cristo siendo el amoroso, fiel pastor que Él es, toma esta oportunidad y le llama la atención seriamente a sus discípulos. Cuídense, cuídense de lo que hay en su corazón. Cuídense, por favor. Cristo disipula seriamente e intencionalmente. Si tú piensas de alguna manera que Cristo como que no se da cuenta de tu pecado, del área de incredulidad, como que si Cristo te mira y excusa quizás tu pecado y tú dices, bueno, pero Él me entiende. Yo creo que nosotros tenemos que entender claramente que Jesús no está jugando a ser Señor. Él no está jugando a ser Señor. Jesucristo no está jugando a ser tu amigo.
amigo permisivo, amigo que dice, no importa, para eso están los amigos, para apoyarse en todo tiempo y si hiciste algo malo, no importa, inténtalo de nuevo. Jesucristo no está jugando a construir su iglesia. Jesucristo no juega a esto. Él no lo juega. Nosotros no estamos jugando a set up, como se dice, a colocar las cosas, que todo salga bien. No, esto no es un juego para nosotros porque no es un juego para Dios. Cristo no está jugando a ser iglesia. Jesucristo ve la incredulidad en sus discípulos y en nosotros y Él nos advierte seriamente. Cuidémonos, cuídense de verme como que ustedes quieren verme de alguna manera como que, bueno, Él no es así. Cuídense de verme como ustedes quieran. Cuídense de asumir que me entienden. Cuídense de minimizar lo que hacen. Cuídense de pensar que estamos en el parque con Jesús, cuando no estamos en el parque con Jesús. Ahora, esto no quiere decir que Jesucristo sea un Señor aburrido, airado, que no se controla y que anda con todo el tiempo mirando cómo va a corregirnos. No, esa no es la figura de Cristo. Y si tú tienes la figura de Cristo, no entiendes a Cristo. Pero si tú tienes en el otro extremo, la otra figura es que Él es el amigo cool y que Él anda contigo para todo lado y que si te metiste a hacer cosas que no están bien, Él está ahí como que un poco indignado, molesto, pero bueno, no importa, yo te entiendo. También te han vendido una imagen de Cristo que no es Cristo bíblico. Entonces son extremos que nosotros tomamos. O tú tienes este Cristo airado, incontrolado, que nadie lo controla y que de repente tú haces algo y de una vez te va a dar una cuanta disciplinada. Ese no es Cristo. Pero si en el otro extremo está en que tú crees que Cristo es aquel que es pasivo, tranquilo y que no te va a decir nada y que pues tampoco es tan exagerado, también tienes una idea equivocada de quién Cristo es. Cristo entonces lo que hace es ayudarnos a tener la manera de Cristo bíblicamente, correctamente. Yo no minimizo la incredulidad, pero tampoco voy a dejarte solo en tu incredulidad. Yo no soy aquel airado que te va a condenar porque precisamente la incredulidad requería que alguien santo muriera por la incredulidad. Y fui yo. Yo di mi vida por tu incredulidad. Yo no la minimizo y ni te voy a dejar ahí. No te voy a dejar ahí porque soy un Dios airado. No te voy a dejar ahí porque soy un Dios compasivo y misericordioso. No te voy a dejar en tu incredulidad y en esas áreas que tú estás escondiendo por ahí, como que si no me está importando. No, al contrario, porque te amo tanto, quiero guiarte a que conozcas más de quién yo soy. Yo soy aquel que está contigo, caminando contigo. Conozco lo que estás pasando, no lo minimizo, estoy contigo, caminando contigo. Yo no voy a permitir que tú juegues un jueguito que te va a arruinar tu vida. Porque para Cristo le tomó su vida, dar su vida por nosotros. Cuando Cristo no está jugando. Por lo tanto, los discípulos tuvieron que aprender que no son los fariseos los malos. Es el corazón de cada creyente, de cada incrédulo, el que tiene que trabajar en ese corazón. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, esta semana yo creo que tú pienses intencionalmente. ¿Por qué hago lo que hago? Hablando en cuanto a tentación, pecado. Si tu tentación esta semana, este día, hoy mismo saliendo de aquí o hoy mismo estando aquí, bueno, no es para mí, es para alguien más, es mentir, pregúntate, ¿qué puedo ocultar de Jesús? O sea, yo puedo ocultar muchas cosas delante de tuyo y tú puedes ocultar muchas cosas delante de mí, pero ¿qué cosas yo puedo ocultar de Cristo? Nada. Y si Cristo sabe todo de mí y aún así me ama, ¿cómo yo puedo crecer en dejar de mentir cuando yo puedo confiar en el Dios que me ama? ¿Cómo yo puedo dejar de creer en la incredulidad en el sentido de decir, yo puedo vivir cierta manera como yo quiera cuando Dios no minimiza eso? Si la tentación para ti nuevamente es la lujuria, la impureza, la pornografía, las imágenes semidesnudas, coquetear con alguien que no es tu pareja, pregúntate, ¿creo que Jesús realmente me satisface completamente y me ha dado todo en Él para no pecar contra Él? O sea, ¿creo eso? Porque el problema es incredulidad. Cada vez que accedes a un lugar de estos, miras a donde no tienes que mirar,
Tú estás creyéndole a tu pecado y a Satanás y no creyéndole a Cristo que dice, yo soy suficiente en esa área. Yo soy tu Señor, yo estoy contigo. Eso te va a destruir. No sigas caminando por ese lugar pretendiendo que yo no veo eso. Piensa, ¿cuáles serán las consecuencias de mi pecado si yo sigo en este patrón? ¿Qué parte de mi vida en la incredulidad ha pensado y minimizado, bueno, esto no es tan serio, no va a pasar nada, eh, realmente me van a entender? O nuevamente, por eso es que sigo en esta vida. Yo creo que uno de los peligros más grandes para el creyente es tentar a Dios diciéndole, bueno, Dios, tú ya sabes que yo soy así. Y por eso es que tú me salvaste y por eso es que yo te estoy esperando para que tú me lleves a gloria, donde ya no voy a tener pecado. Yo realmente estoy cada vez más convencido que eso es una gran ofensa contra Dios. Si tú tienes una actitud, un comportamiento, un hábito que está ofendiendo a Dios y que hay gente que te lo está diciendo y tú continúas en esa ceguera, Cristo no se agrada de eso. Y nuevamente, podríamos decir que el que está libre de pecado que tire la primera piedra y ninguno aquí la tiraría. Ni siquiera usted, pastor, que está hablando, yo no. El problema es nuevamente que nos excusamos. Bueno, no importa, no va a pasar nada. Piensa en las consecuencias de nuestro pecado. Piensa también nuevamente en que si tú has sido creada y creado para esto, la lujuria, el pecado sexual, lo que hace es destruirte completamente, es reducir la imagen de Dios sobre tu vida redimido en Cristo, que te ha dicho que tú eres esto para esto, cuando el Evangelio te ha dicho, no, esto no es por lo cual yo te he creado, hombre, tú has sido llamado a más que eso. Tú has sido llamado a honrarme, a honrar y cuidar las mujeres. Tú has sido creado para esto, hombre. Y a menos de que nos levantemos como hombres de Dios, seguiremos participando de las cosas que ofenden a Dios. Y obviamente la pornografía no es un asunto de hombres. La pornografía es un asunto aún de mujeres. Por lo tanto, cualquier deseo tuyo de que o veas o que te vean, recuerda de dónde viene tu identidad. ¿Quién es quien determina tu valor, tu aceptación, tu amor, tu cuidado? Es Cristo, tanto para el hombre como para la mujer. Si tu tentación a responder en incredulidad es responder con ira, pregúntate, ¿puedo mirar a Jesús en mi enojo y escuchar de Él? ¿Sabes? Con tu actitud me has honrado. Si yo estoy enojado, puedo pensar en ese momento de enojo, saber que Cristo está conmigo y Él me dice, Michael, me estás honrando. Porque si no, entonces no estoy honrando a mi Dios. Con mis palabras y mis expresiones estoy amando a Jesús, a quien está frente a mí, a la persona que estoy tratando al frente. ¿Puedo yo poder tranquilamente decir que con mis palabras y expresiones estoy amando a esta persona que está al frente mío? Si tu tensión esta semana es la pasividad espiritual, pregúntate, ¿es Jesús glorificado cuando yo no lo deseo? Cuando yo no lo conozco, cuando prefiero mi celular, mi descanso, mi película, mi novela, mi revista. ¿Cómo puedo conocer aquí en la tierra lo que veré más allá en la gloria estando con Cristo cara a cara? Nuevamente, el peligro de la incredulidad es que te va a llevar a creer que todo esto es religiosidad y que todo esto es legalismo. Pero los mismos legalistas fariseos no se dieron cuenta de su incredulidad y tú necesitas un milagro. Porque es muy fácil caer en la liniecita esta y decir, bueno, es un poco exagerado. Pero realmente tu Cristo no te ha llamado a vivir sin los propósitos de Dios que te aman a ti. Entonces, ante la incredulidad de nuestro corazón, nosotros lo hacemos desde la batalla, desde el fundamento seguro que la batalla ha sido ganada por Cristo. En la buena providencia de Dios nos permite hablar de la incredulidad cuando estamos a punto de celebrar lo que Él ya ha provisto.
Nosotros celebramos que vamos a batallar contra la incredulidad de nuestros propios corazones, no para ganarnos un lugar en la mesa de Dios. Es que ya estamos sentados con Dios por medio de Cristo. Nosotros no vamos a batallar contra la incredulidad porque de alguna manera Dios se va a sonreír en mí y me va a amar más. No, ya la sonrisa de Dios está a tu favor. Ya tienes todo el amor de Dios por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Por lo tanto, nosotros batallamos contra la incredulidad, no desde una plataforma de lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, pero de la plataforma de libertad. Ya Cristo te ha dado todo para que entonces tú te cuides y te cuides de la incredulidad. Porque es este enemigo en tu corazón que poco a poco va creciendo como la levadura hace crecer el pan o la harina, y poco a poco va creciendo hasta el punto que tú necesites nuevamente, como hoy, un milagro de ver. ¿Yo cómo voy a ver si yo estoy siendo uno de mi área donde yo estoy siendo incrédulo? Bueno, bien fácil, bien fácil. ¿Cómo? Si estás casado, pregúntale a tu esposa. ¿Qué áreas de mi vida yo no estoy viviendo de una manera que honra a Cristo? Si estás casada, pregúntale a tu esposo. ¿Y qué si yo no estoy casada? Pregúntale a un amigo, una amiga creyente en la iglesia que te ame y te diga, mira, yo no sé qué áreas de mi vida están bien. ¿Podrías tú ayudarme? Porque la incredulidad te va a llevar al aislamiento. Y si tú no le preguntas a tu pareja, tu esposo o tu esposa, las áreas que tienes que crecer, y si tú no le preguntas a un creyente amigo tuyo, créeme, los discípulos tuvieron que tener a Cristo para decirle incredulidad hay en tu corazón. Tú y yo necesitamos a otros creyentes que nos digan hay incredulidad, hay incredulidad. Pero no lo hacemos solos, lo hacemos con Cristo y con su iglesia. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por la libertad que hay en Cristo. Padre, gracias por quitar de nosotros la incredulidad. Y todavía batallamos con ciertas áreas de incredulidad, pero el corazón incrédulo de piedra ya fue removido por la obra de Cristo. Bendito Cristo, que nos ha dado ojos para ver, corazón para responder, oídos para escuchar, pero todavía estamos bajo este cuerpo caído. Oh Padre, muéstranos, revélanos las áreas de incredulidad, porque tú nos quieres ver como tu Hijo. Así que Dios, ayúdanos por favor. Bendito seas por tu Hijo y entregarlo para que nosotros pudiéramos tener acceso a ti con toda y plena confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.